Esa ley va a tener mi nombre. ¿Y cuál será esa ley? Bueno, pues depende. Si André, por ejemplo, creó una ley física que nadie la ha hecho, entonces se va a llamar la ley de André. O si José la creó, ley de José. O Carlos la creó, ley de Carlos. Eso depende. O sea, tú le pones tu nombre, ¿por qué? Porque tú has seguido el método científico y has creado una ley que se cumple para todos los cuerpos o para todos los casos. Y ahí creas una ley. Obviamente que vas a recibir dinero, obviamente, ¿no? Pero para eso tienes que tener bastante vocación científica. No es tan fácil. Listo. Entonces, vamos a ver. Ahora, lo que hemos visto en física también, magnitudes y unidades. Magnitud, como lo dije, es todo aquello susceptible a ser medido. O sea, todo lo que se puede medir en la Tierra es magnitud. ¿Y todo es magnitud en la Tierra? Sí, todo lo que vemos en nuestra naturaleza, en todo nuestro entorno, es una magnitud. ¿Cuáles son las magnitudes? Ya lo habíamos visto, ¿no? La masa, longitud, temperatura, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. En el sistema internacional, como lo dije, son 7 que se toman en cuenta, ¿no? 7, nada más. Masa, longitud, temperatura, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahora, sus unidades, ¿cuáles son? Su unidad es el kilogramo. Para la masa, para la longitud el metro, para la temperatura el grado Kelvin, para el tiempo el segundo, para la intensidad de corriente el ampere o amperio, también se le dice, para la intensidad luminosa la candela, que es de su símbolo, y para el mol sigue siendo mol. Listo. Pero también existen magnitudes derivadas y para química sí tienen un poco más de importancia. Magnitudes derivadas. El volumen es metro cúbico. Si tú vas a calcular el volumen de algo, lo vas a calcular en metro cúbico, ojo, en el Sistema Internacional de Medidas. En el Sistema Internacional de Medidas. ¿Sí? Pues, pero yo he visto que hay respuestas que dicen centímetros cúbicos. Sí, pero eso de ahí son subunidades. ¿Sí? Pero la unidad fundamental es el metro cúbico. La densidad, kilogramo por metro cúbico. En química y en física, cuando tú estás dividiendo, cuando tú divides, se lee como por. Y cuando tú multiplicas, no se dice nada. Es decir, si yo digo M por S, ¿qué sería? MS nada más. Y si digo M sobre S, sería metro por segundo. Algo así. Entonces, acuérdense de ello, cuando se divide, se lee como si fuera una multiplicación. Y cuando se multiplica, no se lee nada, solamente se menciona lo que está ahí. Densidad, kilogramo por metro cúbico. Velocidad, metro por segundo. La aceleración, metros por segundo al cuadrado. La fuerza, kilogramo por metro por segundo al cuadrado, que es 1 newton. ¿Sí? También se le puede considerar un newton. Un newton, ¿sí? La fuerza se mide en newtons. Ahí está. La presión, ¿en qué se mide? Que es newton por metro cuadrado, que es 1 pascal. Se mide en pascales la presión. Y la energía, que es importantísima, igual que el trabajo, kilogramo, metro cuadrado, segundo a la menos 2, que es 1 joule, ¿sí? Entonces, la fuerza se mide en newtons, la presión en pascales, la energía y el trabajo se mide en joules. Eso hay que tenerlo en consideración. Ojo, eso es ¿en dónde? En el Sistema Internacional de Medidas, ¿sí? Como ya se los dije, hay otros sistemas, claro, hay otros sistemas que cada país lo puede manejar, pero a nivel mundial es ese sistema el que vale. Listo, vamos a ver. Y ahora, justamente la notación científica, todo eso, si hubiera algún problema que hagamos nosotros, lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver. Pero eso de aquí lo van a entender mucho mejor haciendo un ejercicio. Haciendo un ejercicio. Y acá hay unos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a quedar redundancia. Cuando tú vas a expresar un número o una cantidad en notación científica, va a tener esta forma, n por 10 a la n.
minúscula. Este número que se encuentra al lado izquierdo, y eso es importantísimo, ese número que se encuentra al lado izquierdo, ¿sí?, tiene que ser un número menor que 10, ¿sí? Menor que 10. Puede ser positivo o negativo, el signo no importa, el signo lo pones, eso no te importa, solamente la cantidad numérica. El número que tú vas a escribir en notación científica tiene que ser menor que 10. Tiene que ser menor que 10. Si no es menor que 10, tu notación científica está mal puesta. Profesor, ¿y por qué se hace así? Porque los científicos concordaron de que esa es la forma de expresar una notación de submúltiplos o múltiplos. Vamos a ver acá, para que se den cuenta un ejemplo. 5.600. Yo lo quiero expresar como potencia. ¿Cómo hago? Hago lo siguiente. A ver, acá no hay coma decimal. ¿Yo qué hago? Yo imaginariamente la coma decimal va a ser al final. Y lo que voy a hacer es, voy a dar saltos hacia el lado izquierdo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cantidad numérica que me quede sea menor que 10. A ver, 1, 2, hasta que es 56. No puede ser 3. Aquí tiene que encajar la coma. Mira, cuando no aparece coma, tú imaginariamente en la parte derecha va a haber una coma. Y tú vas a ir haciendo saltitos hasta llegar a que esa cantidad que te va a quedar sea menor que 10. 1, 2, 3. Ah, ya, mira, 1, 2, 3. Perfecto. Entonces me va a quedar 5,6. 5,6 menor que 10. Muy bien, cumplió. Pero como he dado 3 saltos a la izquierda, ¿qué se cumple? Como he dado 3 saltos a la izquierda, se va a colocar 10 elevado al cubo. Es decir, el exponente del 10 va a depender de los saltos que dé. Si voy a la izquierda, ese número va a ser positivo. Si voy a la derecha, será negativo. Entonces, ahí está el truco de la notación científica, ¿no? Si yo tengo una cantidad y lo quiero escribir en notación científica, lo que tengo que hacer yo, es mover imaginariamente una coma si es que no tiene coma, ¿no? Si no tiene coma, muevo imaginariamente hasta llegar a conseguir mi cantidad como notación científica. ¿Sí? Y ahora, el exponente que va a tener el 10 va a depender. Si va hacia la izquierda es positivo. Ah, ya, pero en ese caso hay 3 espacios, por eso le coloco 10 a la 3. Ajá. Y en este caso de aquí, ¿cómo sería? Esta coma va a ir avanzando 3 espacios hacia el lado derecho. Mira, la coma está acá. Ahora, ¿hacia dónde me muevo? Hacia la derecha. 1, 2, 3. Y ahí nomás lo dejo. Tendríamos 5,6 por 10 a la menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque como la coma se está moviendo para la derecha, el exponente tiene que ser negativo. ¿Sí? Eso de ahí es ultra valioso. Es oro puro. Entonces, en vista de ello, y es necesario, ojo, no los múltiplos, los nombres, no, esos nombres no son necesarios por el momento. Lo que es necesario es justamente que me expresen como notación científica. ¿Sí? Porque eso les va a expresar en notación científica. Eso justamente les van a preguntar bastante. Por esa razón, ahí está. Expresar en notación científica. A ver, tenemos el primero. Vamos a ver, yo voy a estar preguntando a cada uno. A ver, 6, 7, 1, 2. Muy bien. Comenzamos con José. ¿Cómo se expresaría ese número en notación científica? 6,7 por 10 a la 5. Por 10 a la 5. Muy bien, correcto. Por 10 elevado a la quinta. Muy bien, correcto. ¿Por qué? Miren,
Su compañero lo que hizo fue correr 5 espacios, desde la derecha hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá justamente ancló la coma. Puso 6,7 por 10 a la 5. ¿Por qué 5? Porque avanzó 5 espacios hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, a ver, Carlos, ¿cómo sería el de ahí? Carlos, Es dime. 4,3 por 10 a la menos 7. 4,3 por 10 a la menos 7. Muy bien. Vamos a ponerlo con... Vamos a ponerlo bonito. Muy bien. Por 10 a la menos 7. 3. ¿Estás seguro que es menos 7? A ver, a ver, a ver. Revísalo bien. 4,3 por 10 a la menos ¿cuánto? Carlos. A la menos 7 me sale. A ver, mira. Me estoy equivocando. Acá está la coma, ¿no? Sí. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá nomás llega la coma. Entiendo. Claro. Hasta ahí nomás. 10 a la menos 6. Muy bien. A ver. André. 7,5 Correcto. 7,5 por 10 a la... a la 9. a la 9. Sí. Correcto. Muy bien. 10 a la 9. Muy bien. Listo. Entonces, justamente eso es lo que quería que practiquen, notación científica, ¿no? Que sí es importante para nuestro desarrollo. Muy bien. Acá también hablamos sobre densidad. Eso de acá justamente para que lo usen ustedes. No hay ningún problema. No piensen, ya, profesor, que sé todo esto. No, no es necesario que lo aprendan. Eso es, inclusive, cuando te dan un examen de admisión, te van a poner esas densidades. O sea, ni siquiera es que me tengo que aprender todo eso. No. La anterior, de las magnitudes fundamentales, derivadas y todo eso, eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Esto no, solamente son unas características, ¿no? La densidad, justamente, ¿qué va a medir? La consistencia que va a tener un cuerpo. Dos cuerpos pueden tener igual volumen, ¿sí? Pero diferente masa. Entonces, ¿cuál va a ser más denso? El que tiene mayor masa, ¿no? Por eso que la densidad, perdón, depende de quién, de la masa sobre el volumen. Masa sobre volumen, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso bastante, ¿sí? Tengan en cuenta eso bastante. La densidad de un cuerpo. Dos cuerpos pueden ser exactamente iguales, por ejemplo, ¿no? A ver, ya, pongámosle. Exactamente iguales, ¿sí? De volumen, pero diferente masa. De repente ese es más pesado que este. ¿Cuál es más denso? El que tiene más consistencia. Yo puedo tener una bola de Tecnopor y una bola de billar. Los dos pueden ser exactamente igualitos, pero la bola de billar es más denso. ¿Por qué? Porque tiene más masa. ¿Sí? Acuérdense de eso. Sí, eso ya lo vamos a ver en los ejercicios, pero solamente les estoy explicando ello. Acá también hay una lectura de motivación para que ustedes la puedan leer, cómo afecta la materia, energía y sus cambios. Y acá viene justamente la madre nodriza de todo lo que estamos haciendo, la materia. ¿Qué es la materia? Y eso yo creo que desde los primeros grados de primaria te enseñan, ¿no? ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene un lugar en el espacio. Todo lo que ustedes observan es materia, ¿sí?
Materia es todo aquel que tiene un lugar en el espacio, o que ocupa, perdón, un lugar en el espacio. Entonces, eso es la materia, ¿no? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ahora, la materia se puede dividir en dos, ¿no? En mezclas y sustancias, ¿sí? Mezclas y sustancias. Las mezclas, ¿sí? Las mezclas, ¿sí? Vendrían a ser netamente visibles. Es algo que nosotros podemos visualizar. Por ejemplo, mira, acá dice, la mezcla, separación por métodos físicos, obtienes una sustancia. Claro, es que lo que pasa, ¿cómo te puedo decir? Yo puedo mezclar, a ver, tengo mi ensalada de frutas, pues imagínate. Estoy mezclando ensalada de frutas, pongo ahí el mango, el melocotón, la papaya, la piña, la fresa, todo. Ya. Eso es una mezcla, ¿sí? Una mezcla simple, ¿no? La más simple que puede haber. Pero si yo, por ejemplo, le echo leche condensada, le echo ahí algarrobina, todo, la sustancia que me queda con las frutas, ¿sí? Yo las puedo separar. ¿Pero por qué? ¿Lo puedo separar así normal? Puede ser que sí, lo puedo separar. Y justamente lo que me va a obtener, ese juguito que me obtiene del sabor de las frutas, con la leche condensada, con todo eso, ese juguito es una sustancia, ¿no? Y esa sustancia puede descomponerse en compuestos o elementos, ¿sí? Profesor, ¿y eso se puede hacer? Claro, o sea, cuando yo hago una mezcla, yo lo voy a hacer a nivel macro, o sea, yo lo voy a poder observar. Cuando hago mi café con leche, cuando tomo de repente mi, no sé, mi jugo de papaya, ¿no? Todo eso es una mezcla normal. Ahora, cuando yo voy a ver sus propiedades, ¿no? Y lo puedo separar por medios físicos, voy a obtener compuestos o voy a tener elementos. Pero vamos a ver la parte de la mezcla. Hay dos tipos de mezcla. Hay dos tipos de mezcla. Una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿Cuándo se llamará mezcla homogénea? Cuando los componentes, ¿sí? Cuando los componentes se encuentran de manera organizada o proporcional. Organizada o proporcional. Tengan en cuenta eso, organizada o proporcional. Entonces, cuando puedo yo justamente organizarlo de esa forma, ¿no? Una mezcla de manera organizada, proporcional, será homogénea. El aire, por ejemplo, el aire, no piensen de que es puro oxígeno, ¿ah? También hay hidrógeno, también hay nitrógeno, también hay flúor, hay un montón de compuestos en el aire. ¿Pero están organizados así al azar? No, están organizados de una manera homogénea, o sea, sus valores de cada elemento van a estar puestos de forma proporcional, ¿no? ¿Para qué? Para que vean justamente toda la consistencia del aire. Tengan en cuenta eso, cuando hablamos de mezcla homogénea, los compuestos, los elementos, ¿sí? O los componentes van a estar organizados de manera proporcional, ¿sí? Parametrada, organizada, como quieran decir ustedes. Mientras una mezcla heterogénea no, pues. Una mezcla heterogénea no. Una mezcla heterogénea, ¿sí? No va a ser de esa forma. En la mezcla homogénea, como ya le dije, intervienen varios componentes. En el aire, en el vino, intervienen varios componentes. Pero en una mezcla heterogénea únicamente se va a dar, ¿sí? Se va a dar de manera aleatoria. No hay una organización previa para ello, ¿sí? No se puede organizar de una sola forma. Tenemos la arena. Bien, profesor, por la arena yo creo que sí es homogénea. No, que lo que pasa es que los componentes están puestos al azar. Hay arena muy fina y hay arena muy espesa. Entonces, justamente, eso va a depender de qué? De qué elementos están interviniendo para que sea arena. ¿Sí? No hay una organización fija. No digo, la arena está compuesta por esto nada más. No. Pueden agregarse otros componentes que pueden hacer que la arena tenga diferentes características. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de mezcla heterogénea, ¿no?
donde no se encuentra organizada, ¿sí?, ni proporcional, sino que los componentes van a estar puestos de acuerdo a la realidad y al momento, al espacio, al tiempo y varios factores más. Igual que el concreto, no todos los concretos son iguales, depende de la calidad de cemento, cuánta cantidad de cemento y todo eso, ¿no? Entonces no todos van a ser iguales. Eso se llamará mezcla heterogénea porque no está totalmente organizado. Muy bien. Y ahora, las sustancias. Las sustancias se pueden separar en dos, ¿no? Cuando yo saco una sustancia, así como el juguito que le dije de la ensalada de frutas, la frutita con la leche condensada, todo eso, ya. De ahí puedo sacar compuestos, ¿no? Puedo sacar en compuestos o puedo sacarlo como elementos químicos. Para que saque como elemento químico, tiene que haber algunas reacciones muy bruscas. Pero para que saque compuestos, ¿sí? Pero para que saque compuestos, nada, puedes hacer de repente una reacción simple. Entonces, los compuestos, para que se puedan separar en elementos, tiene que haber métodos químicos de separación. Esa parte que yo dije que es brusca, vendría a ser un método químico de separación. O sea, yo no lo voy a poder separar por sí solo. Tienen que haber reacciones muy fuertes ahí para que yo pueda separar. Antiguamente en el virreinato, lastimosamente, para poder separar la plata de toda la tierra que se encontraba en esas minas, tuvieron que hacerle bastantes reacciones químicas y lamentablemente lo consiguieron y bueno, pues ya saben toda la historia del virreinato. Es algo así, ¿no? Para que yo un compuesto, ¿no? Después que tengo mi sustancia, para que yo esa sustancia, ¿no?, ¿sí?, la separe en compuestos y ese compuesto lo pueda separar en elementos, tiene que haber métodos químicos que son muy complejos. Entonces, que quede claro, en una mezcla, ¿sí?, en una mezcla, para separar en sustancias solamente voy a usar métodos físicos, algo simple, ¿no? Como la ensalada de fruta y su juguito, ¿no? Lo puedes sacar fácilmente, método físico. Pero si el compuesto que tienes tú de la sustancia, ¿no?, ya sacas un poquito y ese poquito lo quieres separar en elementos químicos, tienes que usar métodos químicos que son reacciones muy fuertes, ¿sí? Tienes que romper varias cadenas. Eso vendría a ser un elemento. Los elementos químicos, bueno, ya lo vamos a ver. Ustedes ya saben que es el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio y varios más. Ya está. Y ahora, el compuesto. ¿Cómo puede estar conformado un compuesto? Por dos tipos de enlaces. Enlaces covalentes y enlaces iónicos. ¿Sí? Y eso, profesor, lo vamos a ver cuando hagamos enlaces, ¿no? Cuando veamos enlace covalente y enlace iónico, ahí vamos a ver todo eso. Muy bien. Acá tenemos las propiedades de la materia, propiedades físicas. Bueno, acá son las generales: el peso, extensión, impenetrabilidad, divisibilidad, indestructibilidad y discontinuidad. Muy bien, todo eso y acá es sencillo de ver, desde la primaria lo conocen, ¿no? Las particulares, maleabilidad, ductibilidad. ¿En qué se diferencia esto a esto? Las generales son propiedades inherentes de la materia. Las particulares son sus características de esas generales, ¿sí? ¿Qué características tiene la materia? Eso vendría a ser, la general vendría a ser todas las características, ¿sí?, que toda materia tiene. O sea, toda materia sí o sí tiene eso. Esas son las generales. Y las particulares, no toda la materia la tienen, ¿eh? No todos los tipos de materia tienen eso. Pero son propiedades que se pueden deslindar de las generales, pero no en todos los casos. La maleabilidad, ductibilidad, dureza, conductividad, color y brillo, ¿no? ¿Sí? Serían características de las generales, donde no todas cumplen, ¿sí? No todas cumplen. Pero las generales, sí o sí, todas las materias van a cumplir. Listo. Química. Muy bien. Acá tenemos materia y química, capacidad de transformación en una nueva materia. Tenemos la radioactividad, inflamabilidad, oxidación. Muy bien, características, ¿no? ¿Qué son los fenómenos químicos, no? Los famosos fenómenos químicos. Y la nuclear, ¿qué se hace por medio de? Se transforma en nuevos elementos mediante una fisión nuclear. ¿Sí? Entonces, entender esa parte de acá. Eso de la materia es muy importante. Y es importante entender bien esto de acá. Es muy importante. Hay que entenderlo de la mejor manera. Yo les pongo un ejemplo simple para que ustedes más o menos vean de dónde sale ello. Tenemos las propiedades extensivas que dependen de la masa. Acuérdense de ello. Y esto es clave. Acuérdense de ello.
propiedades de la materia. 2, extensivas e intensivas. ¿Cuándo será extensiva? Cuando dependen de la masa. ¿Cuándo serán intensivas? Cuando no dependen de la masa. Y esas son preguntas de examen de admisión. Bastante preguntas sobre esto. En materia te pone, ¿es una propiedad extensiva de la materia? ¿Cuáles son las que dependen de la masa? El peso, la inercia, el volumen, la capacidad calorífica. Peso, inercia, volumen, capacidad calorífica. Tenemos las intensivas, que no dependen de la masa. Temperatura, conductividad eléctrica, maleabilidad, densidad. ¿Sí? Ninguna de ellas depende de la masa. Las de acá obligatoriamente sí dependen de la masa. Se llamarán extensivas. Y las que no dependen, intensivas. Muy bien. Y ahora justamente vamos a la parte de aquí. A la parte de acá, que también van preguntando, aunque no lo crean, últimamente están preguntando mucho de esto. Los cambios de estado. Muy bien. ¿Cómo se llamará el paso del estado líquido al... Bueno, vamos a comenzar por el líquido, ¿sí? Líquido a sólido y luego a gas. A ver. De líquido a sólido, el proceso se llamará solidificación. Luego, de sólido a líquido, se llamará fusión. Acuérdense de ello cuando sean ustedes en la secundaria, ¿no? A ver, de líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. Muy bien. Ahora me voy con de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso se llama evaporación o vaporización. Muy bien. ¿Cuándo se llama evaporación y cuándo se llama vaporización? Se llama evaporación, escuchen, se llama evaporación cuando se da únicamente en el agua. Nada más. El proceso se llamará evaporación cuando se da únicamente en el agua. Vaporización se da en cualquier otro tipo de líquido. Pero la evaporación es exclusiva del agua. Nada más. Ahora, quiero pasar del gaseoso al líquido. El proceso se llama licuación o condensación. ¿Cuándo será condensación? Cuando únicamente interviene agua, ¿sí? Cuando únicamente el líquido que interviene es agua, el proceso se llama condensación. En cualquier otro líquido se llama licuación, ¿sí? De gas a líquido, el proceso se llama licuación en cualquier otro líquido, pero condensación será únicamente en el agua. Tengan en cuenta eso, por eso que lo están poniendo acá. Y ahora viene el más extremo, de sólido a gas. De sólido a gas. Si quiero pasar un cuerpo de sólido a gas, ¿qué proceso tengo que usar? Sublimación, ¿no? Sublimación. Entonces, yo lo voy a decir porque ya estamos con el tiempo. A ver, sublimación. A ver, un ejemplo de sublimación. Profesor, un cuerpo de estado sólido puede pasar a gaseoso directamente? Sí. Un ejemplo de ello, ¿cuál es? El hielo seco que usan los señores que venden helados. Ese hielo seco está hecho de CO2 y no tiene paso a líquido, sino va de frente a gaseoso. Ese hielo seco va sacando vapor, 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 vapor. Otro ejemplo, tenemos, ¿cuál es el que tenemos? La naftalina, eso que ponen para que conserven la ropa, uno así en forma de semicírculo, ya. Esa naftalina también se va evaporando, no bota agua, solamente se evapora. Y tenemos el último, de gas a sólido, de gaseoso a sólido, el proceso se llama compensación. El proceso se llama compensación o sublimación inversa. ¿Habrá algún ejemplo de que un gas se convierte en sólido? Sí. ¿Cuál? La nieve. La nieve está en la atmósfera, cuando baja la temperatura, se cae en precipitación. La nieve, el granizo, todos ellos vendrían a ser ejemplos de sublimación inversa. Muy bien, muchachos. Entonces, justamente la chiquiprueba va a venir de lo que les estaba explicando yo un poco, ¿sí? Miren, profesor, pero es teoría. Aunque no lo crean, vienen preguntas de teoría. Por esa razón que estoy explicándoles bien. Estoy explicando bien para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. En la siguiente hora nos toca RM y ahí sí ustedes mismos van a hacer, porque es netamente habilidad operativa. ¿Sí? Nos vemos a las 11, ¿sí, muchachos? Nos vemos a las 11. Tienen ustedes ese material de desamargo que les di. Ustedes pueden revisarlo.